Durante más de 200 años, Oak Island ha seguido siendo uno de los tesoros misteriosos más peligrosos, caros e infinitamente frustrantes del mundo. Ya se han invertido más de 50 millones de dólares en esta pequeña isla a través de excavaciones fallidas, túneles derrumbados, inundaciones y décadas de promesas incumplidas, pero el llamado verdadero tesoro nunca ha sido recuperado. Generaciones de cazadores de tesoros llegaron creyendo que serían ellos quienes resolverían el misterio, y casi todos se quedaron sin nada más que deudas, decepciones y preguntas sin respuesta. Pero esta vez, todo cambió cuando Rick Lagina y Emma Culligan detectaron una señal tan impactante que instantáneamente congeló a todo el equipo en silencio. Durante una nueva serie de escaneos avanzados de radar de penetración terrestre, pruebas sísmicas y mapeo de resistividad en las profundidades del infame Money Pit, una enorme anomalía metálica apareció de repente en las pantallas. La señal estaba ubicada aproximadamente entre 95 y 110 pies bajo tierra, directamente debajo de una de las áreas más buscadas en la historia de Oak Island. Al principio, el equipo asumió que tenía que ser algún tipo de falla técnica porque la lectura parecía demasiado fuerte para ser real. Pero cuando llegaron los primeros análisis, la habitación se volvió aún más silenciosa después de que los expertos se dieron cuenta de que la densidad subterránea parecía casi un 68% mayor que la del suelo circundante. Ese número por sí solo fue suficiente para poner nerviosos a los ingenieros experimentados. La anomalía parecía concentrada en una zona de casi 18 pies de ancho, y las primeras estimaciones sugirieron que la masa metálica que se encontraba debajo podría valer cerca de 170 millones de dólares. Para un equipo que había pasado años excavando en pozos vacíos fragmentos de madera y cables falsos, esto no se parecía a nada que hubieran visto antes. De repente, lo que alguna vez pareció otra leyenda comenzó a parecer peligrosamente real. Emma Culligan se negó a celebrar demasiado pronto. Comenzó a comparar datos de múltiples capas de escaneo buscando cualquier cosa que pudiera probar que la señal era un error. Pero cuando revisó una segunda exploración, volvió a aparecer exactamente el mismo patrón metálico. Luego se completó un tercer escaneo de confirmación, y una vez más la anomalía permaneció exactamente donde había aparecido antes, haciendo imposible que cualquiera en la sala ignorara lo que estaba viendo. Las muestras de núcleos extraídas de operaciones de perforación cercanas hicieron que la situación fuera aún más intensa. Los ingenieros descubrieron rastros metálicos inusuales mezclados dentro del material extraído, y esos hallazgos inmediatamente alimentaron la especulación de que algo diseñado podría estar enterrado debajo. Algunos expertos comenzaron a discutir en silencio la posibilidad de una bóveda sellada o una cámara oculta. Otros advirtieron al equipo que no sacara conclusiones demasiado rápido, pero la tensión dentro de la sala de control ya se había vuelto abrumadora. La sala quedó completamente en silencio mientras todos miraban los monitores. Nadie quería decir lo que todos temían en secreto que pudiera ser cierto. Rick Lagina se quedó congelado mirando los datos parpadeantes como si estuviera viendo 2 siglos de misterio desarrollarse frente a él. Después de varios largos momentos, rompió silenciosamente el silencio y dijo palabras que inmediatamente provocaron escalofríos en la habitación. Nunca antes habíamos visto señales tan fuertes. Casi instantáneamente, la atención mundial volvió a Oak Island. Durante años personas de todo el mundo habían seguido cada descubrimiento, cada decepción y cada teoría relacionada con la isla. Pero este descubrimiento se sintió diferente porque los números parecían mucho más convincentes que cualquier cosa descubierta antes. Si la evidencia sobre la Tierra ya era tan impactante, muchos comenzaron a hacer la misma pregunta aterradora: ¿qué se escondía realmente debajo? Ese mismo día todo parecía completamente rutinario. La sala de control estaba en calma, los monitores se actualizaban como de costumbre, y el equipo simplemente comparaba los nuevos resultados del escaneo con los datos históricos de la excavación. Parecía otro día normal, en una búsqueda que ya había durado años. Entonces, Emma notó algo extraño en su monitor, y en cuestión de segundos toda la atmósfera cambió. El escaneo de radar más reciente
mostró una extraña concentración directamente debajo de la zona de Money Pit. Al principio Emma asumió que se trataba de una interferencia causada por equipos cercanos, porque el patrón no se parecía en nada a las lecturas circundantes. Pero cuando abrió capas de escaneo adicionales, la misma anomalía continuó apareciendo con una consistencia alarmante. Cuanto más profundamente miraba, más imposible le resultaba explicarlo. Cuando el tercer escaneo de verificación confirmó exactamente el mismo resultado, ya nadie en la sala hablaba. La densidad subterránea se mantuvo casi un 68% más alta que la del suelo circundante. Los expertos explicaron que las formaciones rocosas naturales rara vez crean lecturas metálicas tan concentradas. Aún más inquietante fue la forma de la anomalía en sí, que parecía organizada y compacta, casi como si algo construido intencionalmente hubiera estado escondido allí siglos atrás. Emma Culligan continuó revisando los números mientras intentaba mantener la calma. Había visible emoción en su rostro, pero también miedo, porque comprendió cuán histórico podría llegar a ser este momento. Rick Lagina seguía mirando la pantalla y repitiendo en voz baja las mismas palabras una y otra vez. Esto es diferente. Esto no es como antes. Esas palabras capturaron exactamente lo que todos los demás sentían. Los ingenieros rápidamente recuperaron viejos registros de perforación de expediciones anteriores. Descubrieron que pozos anteriores cerca del mismo lugar también habían registrado patrones de resistencia extraños, pero la tecnología disponible en ese momento era demasiado limitada para explicar qué los causaba. Esas viejas advertencias habían sido ignoradas durante años porque nadie podía probar lo que allí se escondía. Ahora la tecnología moderna finalmente estaba conectando pistas que habían permanecido separadas durante décadas. Por primera vez en la historia de Oak Island, el radar terrestre, el mapeo de resistividad, el análisis sísmico y los escaneos de densidad apuntaban exactamente hacia la misma ubicación. Ese tipo de coherencia era casi imposible de ignorar. El silencio en la sala de control se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. Parecía como si todos entendieran que podían estar al borde del mayor avance en la historia de la isla. Rick Lagina miró los monitores con lágrimas en los ojos. Había emoción, pero también algo más profundo: alivio, cansancio e incredulidad. Después de dedicar años de su vida a resolver este misterio, es posible que finalmente se haya sentido más cerca que nunca de la verdad. Por primera vez, el sueño ya no parecía imposible. A lo largo de los años, Rick y Marty Lagina han gastado más de $50 millones buscando en Oak Island. Las operaciones de perforación masiva, las investigaciones de túneles de inundación, los proyectos de excavación y la tecnología de escaneo avanzada transformaron esta pequeña isla en una de las búsquedas del tesoro más caras de la Tierra. Sin embargo, a pesar de todo ese dinero, nunca se encontró ninguna prueba definitiva. Hasta ahora, todos los avances importantes terminaron convirtiéndose en decepción. Es posible que los últimos escáneres de Emma hayan cambiado eso para siempre. La anomalía apareció entre 18 y 20 pies de ancho, y los expertos creen que podría representar una cámara diseñada enterrada a gran profundidad. Los primeros cálculos estimaron que solo su concentración metálica visible podría valer casi $170 millones. Y según algunos expertos es posible que esa estimación solo refleje lo que los escáneres pueden detectar actualmente. La posibilidad más impactante es que no se trate en absoluto de una única cámara. Los escaneos profundos más recientes sugieren que podría haber una red subterránea mucho más grande escondida debajo de Money Pit. Si esa teoría resulta cierta, el valor podría ser mucho mayor de lo que nadie imagina actualmente. Y por primera vez en más de 2 siglos, Oak Island puede estar más cerca que nunca de revelar la verdad que ha ocultado durante generaciones. Mientras tanto, Emma Culligan permaneció dentro de la sala de control rodeada de datos parpadeantes y modelos subterráneos que cambiaban rápidamente. Había pasado horas revisando informes de densidad metálica, mapas de resistividad y resultados de imágenes subterráneas. Oak Island había producido señales extrañas antes, pero este descubrimiento se sintió completamente diferente. Los datos eran tan claros,
tan consistentes y tan poderosos que incluso los expertos tenían dificultades para explicar lo que estaban viendo. Primero, el radar de penetración terrestre detectó una zona metálica inusual debajo del pozo de dinero a unos 100 pies de profundidad. Posteriormente, se realizó el mapeo de resistividad. Normalmente el suelo subterráneo muestra un cierto nivel de resistencia eléctrica, pero en esta área las lecturas fueron casi entre un 60 y un 70% más fuertes. No se parecía en nada a una formación rocosa normal. Emma inmediatamente comparó los viejos registros de perforación. Lo sorprendente fue que varios pozos anteriores también habían mostrado una resistencia inusual y rastros de metal alrededor de esta misma zona. En aquel momento la tecnología era limitada, por lo que no se podía llegar a una conclusión clara. Pero ahora los sistemas de imágenes modernos están confirmando exactamente el mismo patrón una vez más. El mismo grupo de anomalías apareció en 3 exploraciones diferentes. Ese fue el momento en que los ingenieros dentro de la sala de control se dieron cuenta de que esto podría no ser una interferencia aleatoria en absoluto. En las imágenes subterráneas profundas, las señales parecían compactas y organizadas, casi como si existiera una estructura de ingeniería debajo. Emma dijo en voz baja: los datos ya no parecen una coincidencia, se siente como un verdadero objetivo subterráneo. Algunos expertos ahora creen que podría haber múltiples anomalías conectadas debajo, lo que apunta hacia una red de cámaras ocultas. Pero al mismo tiempo, el peligro también está aumentando, porque si realmente existe una estructura sellada bajo tierra, los riesgos de colapso y la presión de inundación del túnel durante la excavación podrían convertirse en el mayor desastre en la historia de Oak Island. Teoría de la cámara oculta. ¿Existe realmente una bóveda sellada escondida debajo? En Oak Island, la teoría más peligrosa está cobrando más fuerza que nunca. ¿Existe realmente una bóveda sellada escondida debajo del pozo del dinero? Los últimos escaneos de Emma Culligan han colocado a todo el equipo frente a esta pregunta exacta. Debido a que los datos subterráneos ya no parecen una cueva natural, están empezando a parecerse más a una estructura de ingeniería. Según los escaneos terrestres, la anomalía existe a más de 100 pies debajo de la superficie. Las primeras imágenes subterráneas revelaron una forma similar a una cavidad de casi 20 pies de ancho, y la resistencia del suelo a su alrededor se registró casi un 40% más baja que la del suelo normal. Según los expertos, esto suele ocurrir cuando existe un túnel espacial hueco o una cámara sellada bajo tierra. Pero la parte más impactante fue el patrón de la cavidad misma. Las señales no eran irregulares, parecían muy organizadas. Algunos ingenieros creen que podría haber paredes revestidas de piedra o incluso una estructura de refuerzo de madera debajo. Esa es exactamente la razón por la que la teoría de las cámaras diseñadas se toma ahora mucho más en serio que antes. Rick Lagina siguió comparando mapas antiguos de túneles contra inundaciones. Muchos investigadores creen que hace siglos se construyó un sistema subterráneo oculto en Oak Island para proteger la cámara del tesoro de los intrusos que utilizaban agua de mar. Si alguien perforara en el lugar equivocado, los túneles de inundación podrían activarse y llenar todo el pozo con agua. Los expertos sentados dentro de la sala de control ahora están discutiendo la posibilidad de que no solo haya un tesoro debajo, sino una bóveda subterránea cuidadosamente diseñada. Algunas teorías históricas lo relacionan con un tesoro pirata, mientras que otras creen que allí se pudieron haber escondido artefactos religiosos de valor incalculable. Rick dijo en voz baja: si esta estructura es artificial, entonces significa que alguien la ocultó intencionalmente. Y eso es exactamente lo que hace que el misterio sea aún más aterrador. Porque si realmente existe una bóveda diseñada debajo de Oak Island, entonces podría ser uno de los sistemas de tesoros ocultos más sofisticados del mundo. En Oak Island, el mayor temor ya no es el tesoro, es el agua. Porque cuanto más intenta profundizar el equipo, más real vuelve a ser la teoría del túnel de inundación. Los expertos ahora creen que puede haber un sistema de inundación subterráneo de siglos de antigüedad debajo del pozo del dinero, que podría convertir cualquier excavación incorrecta en un desastre en cuestión de minutos.
Los últimos escaneos de Emma Culligan registraron señales de humedad inusuales alrededor de la anomalía. Algunos resultados de imágenes subterráneas mostraron estructuras estrechas en forma de canales que rodean la cavidad profunda. Ese fue el detalle que asustó a todo el equipo. Durante años muchos historiadores han afirmado que debajo de Oak Island se construyeron túneles de inundación ocultos conectados con el océano Atlántico. Si la teoría es correcta, entonces en el momento en que la perforación se acerque demasiado a la cámara, miles de galones de agua de mar podrían atravesar los túneles bajo una presión masiva. En el pasado, varias excavaciones se detuvieron repentinamente debido a inundaciones y algunos pozos se llenaron de agua en cuestión de minutos. Y ahora la situación es aún más peligrosa porque la profundidad de excavación actual ya ha superado los casi 100 pies. Marty Lagina siguió preguntando a los ingenieros sobre la estabilidad del suelo y los cálculos de presión. Un ángulo de perforación incorrecto podría colapsar toda la cámara. Millones de dólares en maquinaria, meses de trabajo de excavación y posiblemente evidencia centenaria podrían destruirse para siempre. La tensión dentro de la sala de control era claramente visible. Algunos expertos aconsejaban al equipo que ralentizara la excavación, mientras que otros creían que esto era lo más cerca que había estado el equipo de resolver el misterio. Rick Lagina dijo con voz seria: «Puede que el tesoro esté ahí abajo, pero Oak Island no va a dejar que salga tan fácilmente». El impactante descubrimiento del equipo. Las muestras centrales sorprendieron a todos. La operación de perforación en Oak Island había llegado a la profundidad donde el equipo recibía las señales subterráneas más fuertes. Emma Culligan y los demás expertos examinaban constantemente muestras de núcleos extraídas de casi 100 pies de profundidad. Al principio todos creían que solo encontrarían tierra y rocas, pero entonces una muestra cambió toda la atmósfera. Dentro del tubo central se podían ver brillando pequeños fragmentos metálicos. Al principio los ingenieros pensaron que probablemente se trataba de una contaminación mineral normal, pero los análisis de laboratorio revelaron algo completamente diferente. Según los informes, algunas muestras contenían casi un 65% de rastros metálicos inusuales. No se parecía en nada a la composición natural del suelo, pero la verdadera sorpresa se produjo cuando muestras adicionales de la misma profundidad revelaron viejos rastros de madera procesada. Algunas piezas de madera parecían haber sido cortadas o moldeadas para su uso. Los expertos inmediatamente alertaron porque la madera trabajada encontrada a 30 metros bajo tierra no se considera natural. Emma comparó rápidamente los antiguos registros de excavación. Durante las décadas anteriores, en algunas perforaciones, también se habían recuperado fragmentos de madera y restos de metal, pero en aquel momento no existía una tecnología de imágenes claras. Ahora, por primera vez, los escaneos modernos y las muestras físicas contaban exactamente la misma historia. Varios ingenieros dentro de la sala de control estaban comenzando a creer que realmente podría existir una estructura de ingeniería debajo. Algunos expertos sugirieron que podrían ser restos de antiguos soportes de túneles. Otros sospecharon que incluso podría ser parte de la pared exterior de una cámara sellada. Rick Lagina sostuvo la muestra en sus manos en silencio durante unos segundos. Luego dijo: «Si este material es verdaderamente hecho por el hombre, entonces significa que alguien escondió algo aquí hace siglos. El tesoro de advertencia de Marty Lagina o el desastre financiero». A medida que la emoción en Oak Island aumentaba rápidamente, el peligro también crecía con la misma rapidez. Los escaneos de Emma Culligan y las muestras de núcleos habían convencido a todo el equipo de que algo importante podía esconderse bajo tierra. Pero Marty Lagina no estaba de humor para celebrar, porque podía ver claramente que este descubrimiento podría hacer historia o convertirse en un desastre financiero multimillonario. Dentro de la sala de control aparecían constantemente en las pantallas mapas planos de perforación y proyecciones de costos. Según los ingenieros, la próxima fase de excavación requeriría un nuevo presupuesto de más de $10 millones. Ya había comenzado la planificación de equipos de perforación pesados
pozos reforzados, sistemas de control de agua y una operación de excavación 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero el problema no era solo el dinero. El verdadero temor era el riesgo de colapso y la presión del túnel de inundación. Algunos expertos creían que el equipo debería continuar inmediatamente con una excavación más profunda porque las señales se estaban volviendo más fuertes que nunca. Pero otros ingenieros advirtieron que si la cámara subterránea era inestable, un taladro incorrecto podría destruir toda la estructura para siempre. Marty siguió revisando los cálculos cuidadosamente. Él dijo claramente que si nos apresuramos podemos perder el tesoro para siempre antes incluso de alcanzarlo. Eso es exactamente lo que empezó a crear desacuerdos dentro del equipo. Rick se sintió emocionalmente cerca de un avance histórico, mientras que Marty permaneció concentrado en los riesgos prácticos. Porque cuanto más profunda era la excavación, más peligrosa y costosa se volvía toda la operación. Según los informes, la profundidad de perforación actual ya había alcanzado casi 100 pies, donde la presión subterránea estaba aumentando rápidamente. Algunas máquinas tenían que funcionar continuamente las 24 horas del día, y los costes de mantenimiento también estaban alcanzando niveles récord. Hay todo un sistema subterráneo debajo en Oak Island. El misterio ya no se limita a una única cámara oculta. Los últimos escaneos de sonar profundo han comenzado a revelar lecturas que hacen que los expertos sospechen que puede que debajo no haya solo una bóveda, sino toda una red subterránea. Y si esta teoría resulta ser cierta, entonces el valor estimado del tesoro de $170 millones puede ser solo el comienzo. Mientras Emma Culligan y su equipo analizaban capas de escaneo más profundas, se registraron varias señales inusuales debajo y alrededor de la anomalía principal. Algunas lecturas parecían extenderse a más de 50 pies de profundidad bajo tierra. Lo más sorprendente fue que estas señales no parecían aisladas. En las imágenes subterráneas algunos patrones parecían caminos estrechos, casi como si diferentes cámaras estuvieran conectadas a través de un sistema de túneles oculto. Dentro de la sala de control, los mapas antiguos y los registros de perforación fueron retirados inmediatamente. Durante años, muchos historiadores habían afirmado que se construyó un sistema subterráneo de varios niveles en Oak Island para proteger el tesoro. Pero por primera vez, la tecnología moderna mostraba patrones conectados que parecían respaldar esa teoría. Algunos expertos ahora creen que la cámara principal solo podría ser una bóveda de entrada, mientras que el verdadero tesoro puede estar escondido en niveles más profundos. A medida que el radio de escaneo se expandió, se detectó densidad metálica en múltiples puntos diferentes, lo que hizo que la sospecha fuera aún más fuerte. Los ingenieros están discutiendo ahora la posibilidad de múltiples vías subterráneas. Al observar los escaneos, Rick Lagina dijo: si realmente hay un sistema completo ahí abajo, entonces tal vez solo estemos mirando la primera puerta del misterio de Oak Island. Pero a medida que el misterio seguía creciendo, el peligro también crecía. Porque si realmente existieran túneles conectados bajo tierra, entonces el riesgo de colapso durante la excavación podría volverse mucho más peligroso. Un movimiento en falso podría desestabilizar toda la estructura subterránea. Y por primera vez el equipo comenzaba a sentir que el secreto escondido debajo de Oak Island podría ser mucho más grande que una simple cámara. Reacción mundial. El mundo entero está mirando Oak Island. Las nuevas señales descubiertas en Oak Island han conmocionado no solo al equipo, sino al mundo entero. El momento en que salió a la luz la noticia del descubrimiento subterráneo de Rick Lagina y Emma Culligan, los canales de medios, los expertos en tesoros y las comunidades en línea explotaron en reacciones. Todos hacen la misma pregunta. ¿Podría finalmente revelarse el mayor secreto de Oak Island? Según los informes, millones de personas siguen este misterio en línea. Las discusiones sobre Oak Island en las redes sociales han alcanzado niveles récord. Los foros de búsqueda de tesoros, los canales de historia y los expertos en geología debaten constantemente sobre los escaneos, las lecturas metálicas y las teorías de las cámaras subterráneas.
Algunas personas creen que este descubrimiento podría llegar a ser incluso más histórico que los descubrimientos del tesoro del Titanic. Los medios internacionales ya han comenzado a llamarlo el mayor tesoro descubierto en la historia moderna. Muchos expertos comparan el valor estimado de 170 millones de dólares con algunos de los descubrimientos de tesoros más famosos del mundo. Pero algunos historiadores también advierten que Oak Island siempre ha sido famosa por sus falsas esperanzas y pistas engañosas. Las teorías en línea se están volviendo aún más locas. Algunas personas creen que podría tratarse de una bóveda pirata. Otros afirman que los artefactos de los caballeros templarios pueden estar escondidos debajo. Mientras tanto, algunos investigadores creen que el sistema subterráneo diseñado hace siglos en Oak Island podría finalmente quedar expuesto por primera vez. Los cazadores de tesoros también han empezado a reaccionar públicamente. Varios exmineros y exploradores admiten abiertamente que nunca antes se habían registrado lecturas metálicas tan fuertes en la historia de Oak Island. En una entrevista, Rick Lagina dijo: «Todavía estamos buscando respuestas. Pero por primera vez parece como si la propia isla quisiera mostrarnos algo. Plan final de excavación. Ya no hay vuelta atrás». En Oak Island finalmente había llegado el momento en el que dar marcha atrás ya no parecía posible. Después de meses de escaneos, muestras de perforación e imágenes subterráneas, Rick y Marty Lagina habían preparado el plan de excavación final. Todo el equipo sabía que el siguiente paso podría hacer historia o enterrar para siempre el misterio de 200 años de antigüedad. Continuamente llegaba maquinaria pesada a la isla. Se estaban instalando gigantescas plataformas de perforación, carcasas de acero reforzado y sistemas de bombeo de alta presión. Según los ingenieros, la próxima operación se convertiría en la excavación más grande en la historia de Oak Island. Esta vez, la profundidad del objetivo se fijó en casi 120 pies, la misma zona peligrosa donde se habían registrado las señales metálicas más fuertes y las anomalías de las cámaras ocultas. Los informes sugieren que se gastarían varios millones de dólares más en esta nueva operación. La configuración de la excavación por sí sola se había vuelto tan masiva que algunos expertos la llamaban una operación a nivel de minería industrial. El equipo estaba preparando una estrategia de perforación 24 horas al día, 7 días a la semana, para poder monitorear continuamente los cambios de presión subterránea. Pero por mucha emoción que había, también había mucho miedo. Los ingenieros advirtieron que la inestabilidad del suelo y la presión del túnel de inundación a esa profundidad podrían volverse extremadamente peligrosas. Si el ángulo de perforación fuera ligeramente incorrecto, toda la cámara podría colapsar, y si realmente existe una bóveda diseñada debajo la evidencia centenaria, podría destruirse para siempre. Los mapas finales estaban repartidos por las mesas de la sala de control. Emma Culligan estaba verificando las últimas lecturas del escaneo. Rick Lagina miró en silencio el monitor durante unos segundos y luego dijo en voz baja: «Después de todos estos años, tal vez la verdad finalmente esté a punto de salir a la luz». Era de noche. Los vientos fríos del océano soplaban con fuerza a través de Oak Island y los focos que rodeaban el Pozo del Dinero creaban una atmósfera extraña en la oscuridad. Todo el sitio de excavación parecía tranquilo, pero dentro de ese silencio había una tensión que parecía como si algo enorme estuviera a punto de suceder. Rick Lagina estaba solo mirando el lugar exacto donde los últimos escáneres habían detectado las señales subterráneas más fuertes. Del otro lado, dentro de la sala de control, Emma Culligan estaba revisando los datos del escaneo por última vez. Las mismas anomalías metálicas brillaban en las pantallas, registraban señales entre 95 y 120 pies, lecturas de densidad inusuales y posibles patrones de cámara. Por primera vez en tantos años, los datos de Oak Island ya no parecían una historia más. Parecía una prueba real, pero el misterio aún no se ha revelado del todo. ¿Qué se esconde realmente debajo? Una bóveda sellada. Tesoro antiguo. ¿Un sistema de túneles ocultos? ¿O un secreto que fue enterrado intencionalmente hace siglos? Los expertos todavía están divididos.
Algunos creen que el valor estimado de 170 millones de dólares es solo el comienzo. Otros temen que la próxima excavación pueda derrumbar toda la estructura subterránea. Pero ahora una cosa ha quedado clara. Oak Island ya no es la misma. Mirando hacia el oscuro pozo del dinero, Rick dijo en voz baja: Nunca antes habíamos visto señales tan fuertes. Y tal vez este sea el momento en que el misterio de 200 años finalmente esté a punto de revelar su verdad. Si las señales en la superficie son tan impactantes, entonces, ¿qué se esconde realmente debajo? Está finalmente a punto de salir a la luz el mayor secreto de Oak Island. Si quieres ver la verdad detrás de este misterio hasta el final, suscríbete ahora. Porque lo que se descubra a continuación podría cambiar la historia de la búsqueda de tesoros para siempre.